Officer de Habitísimo, que es una compañía con más de 250 empleados, con un tamaño considerable. Y lo que quiero es que nos expliques esto, porque tu cargo es lo que en otras ocasiones se denomina ¿qué? Director de Recursos Humanos, exacto. La idea del nombre surge de la idea que teníamos nosotros de renovar un poco el departamento, de que el departamento de Recursos Humanos pase a ser un centro de costes a un centro de beneficio para la empresa. Sí, porque efectivamente en muchas ocasiones se percibe solo como un centro de coste, como un mal menor o un coste que tienes que asumir, pero que en algunos casos no se percibe suficiente valor, y eso no debería ser así. Normalmente los directores de recursos humanos son los males necesarios en la empresa, no me salía ahora el término. porque es al final el que tiene que llevar un poco la gestión de los contratos, de seleccionar, de llevar la formación si es que la hay. Y nosotros lo que hemos intentado en Habitísimo es dar un giro a ese paradigma. Sabíamos y estábamos seguros que lo primero que teníamos que hacer era cambiar el nombre, porque si lo llevas en el nombre forma parte de tu responsabilidad y la felicidad de los empleados es la mía en este caso. Y además porque queríamos darle la vuelta. Como dices, el equipo de recursos humanos siempre ha sido visto como ese mal necesario, el que tiene que arreglar lo que está roto o el que llama al empleado cuando algo no funciona. En nuestro caso, lo que hacemos es trabajar sobre la potencialidad. Intentamos no esperar a que algo vaya mal para arreglarlo, sino de forma proactiva hacer que las cosas vayan mejor y que los empleados se tengan que centrar en lo que de verdad se tienen que centrar, que es en hacer el trabajo. Yo voy a hacer de abogado del diablo en esta charla y quiero, o sea, suena muy bien, suena muy bonito lo que has dicho, nos vamos a centrar en la potencialidad, pero me gustaría que nos ayudaras a visualizarlo con ejemplos concretos. Para trabajar en el happiness, que es como lo llamamos en Habitísimo, yo suelo tocar 4 puntos clave. Primero es el estilo de liderazgo. Y eso pasa por trabajar cómo el jefe o el líder se comunica con sus empleados, a también gestionar su ego. Y esa es la parte quizás más delicada, más dura. Porque cuando uno es jefe tiene que impulsar un equipo y además siente que sus decisiones son las buenas y tiene que ser capaz también de escuchar lo que no está haciendo bien para poder mejorarlo. O sea, tú trabajas con los distintos jefes de los departamentos internos. Exacto. ¿Y cómo haces? ¿Cómo trabajas con ellos? Tenemos un programa de liderazgo para trabajar en lo que se llama el liderazgo carismático o el ser alguien influyente en tu equipo y que genere ese movimiento y les haga ser mejores. Y eso pasa por hacer formaciones técnicas del tipo del Power MBA que estamos haciendo algunos de nosotros, como también formaciones en cuanto a... No sabía que eres alumna de Power MBA, no sabía. Tres de los directores lo son y estamos ampliando. Tenemos formaciones técnicas tanto en nuestro propio cargo, como puede ser pues, el de recursos humanos, finanzas, marketing, etcétera. Tenemos formaciones que son de gestión de empresa. Por ejemplo, el director de brand también puede hacer formación en finanzas, formación en gestión de personas para completar o mejorar nuestras capacidades. Y luego tenemos formaciones que tienen más que ver con nuestro estilo de liderazgo, trabajar nuestro perfil y conocer el perfil de las personas que tienes en tu equipo para mejorar la comunicación. Esa es una de las fases que tenemos y que es importante. Además, es la primera, ¿no? Es la primera. Que es trabajar el estilo de liderazgo, has dicho. El estilo de liderazgo y la comunicación. Como trabajamos la comunicación, precisamente, que es la segunda pata, perdona que te corte, vamos a hacer una cosa. Tú me has dicho que son 4, lo que vamos a hacer es, yo te voy a pedir que en cada una de ellas, o sea, lo que me estás contando es el cómo estás cambiando la cultura, etcétera, ¿no? De tu organización. Te voy a pedir que en cada una de ellas, la primera has dicho cambiar el estilo de liderazgo, que nos cuentes cuál es el beneficio de eso, es decir, qué beneficio estás percibiendo, qué impacto en la organización, en los resultados, no lo sé, de cada una de las iniciativas que has puesto en marcha. Vale. Y la primera es la de liderazgo. Sí. ¿Empiezo la parte de liderazgo otra vez? Sí. Vale. Pues ya nos has contado cómo, pero lo que quiero que me cuentes es qué beneficios, o sea, qué has percibido que ha cambiado gracias a eso. Vale. Trabajando el liderazgo, lo que mejoramos primero es la agilidad del equipo. Es un equipo que se comunica mejor, que se comunica de forma más ágil, que los trabajadores reportan de forma más inmediata todos los problemas que puede haber y que además son más propensos a dar ideas. Esto me gusta mucho porque hemos visto en muchísimas organizaciones
que la comunicación no fluye y al final, y ocurre mucho en la gente que está, lo que llamamos en la última milla, que es el que está en contacto con el cliente, gente que está en un call center, etcétera, que reciben información muy valiosa, no solo quejas, sugerencias, etcétera, tienen millones de ideas, pero nunca llegan porque luego las organizaciones son largas, ¿no? No sé si utiliza ese término, pero está el jefe del departamento, luego está el CEO, etcétera, y al final lo que ocurre es que estás destruyendo el flujo de información más importante, que para mí es del cliente al CEO, a quien toma la decisión. Para solucionar esa parte lo que tenemos son muchos canales de feedback. Tenemos un intranet, tenemos buzones anónimos, tenemos sesiones de Open Mic donde Jordi, el CEO, se reúne con todos los empleados que quieren y durante una hora se van haciendo todas las preguntas o dando el feedback que se quiera a mano alzada. Tenemos secciones de ideas, tenemos una aplicación donde tú votas cómo de feliz has estado en el día y puedes dejar un comentario anónimo. O sea que hay herramientas concretas para dar solución a esto, sí. ¿no? Y además tienes que facilitar cuantos más canales y más herramientas, mejor, que sean anónimas, tipo personal, tipo online, para que todo el mundo tenga la opción de elegir cuál es la que más le gusta. Y la segunda parte muy importante para dar feedback y que la gente te lo siga dando es dar respuestas inmediatas a los empleados, siempre, en cualquier caso, y trabajar, como decía antes, la parte del ego o de los líderes. De los líderes, vale. Vale, pues entonces hemos tocado la primera pata de las 4 que me has dicho, que es el cambiar el estilo de liderazgo, que lo hacemos a través de formación muy diversa, de que tú trabajas mucho con los jefes de cada equipo, y luego ha surgido este tema que es mejorar el flujo de comunicación de arriba abajo, de abajo arriba, etcétera, ¿no? Con herramientas concretas. Vale, la segunda de las patas es trabajar la cultura corporativa. Tú tienes una serie de normas laborales que son el estatuto de los trabajadores, el convenio que te rija o las normas escritas que tienes como empresa y que te marca tu contrato laboral. Pero además de esas tienes que tener unas normas de comportamiento y deben estar íntimamente ligadas a los valores y a la cultura corporativa que tú quieras que se refleje en tu empresa. Entonces, para trabajar esa parte, primero tienes que saber cuáles son los valores, tienes que tenerlo identificados con comportamientos y todas las acciones que se realicen desde la empresa deben cumplir esos valores. Vale. Bueno, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores que estás, digamos, que has contado que hay una serie de valores que tenéis que aseguraros que están presentes en todas las actuaciones? ¿Cuáles son? El trabajar en equipo, la apertura al cambio, el saber y ser consciente de que tus acciones tienen impacto, hablar las cosas, y por esa parte también viene ligado el feedback. Nosotros tenemos muy claro que forma parte de uno de los valores y por eso está presente la cultura corporativa. El saber que en Internet las cosas cambian constantemente y que tú tienes que estar abierto a ese cambio, el recibir esos cambios con actitud positiva, el tener en cuenta que es un equipo. Lo éramos cuando empezaron 2 personas, cuando eran 8, cuando eran 30, que fue cuando llegué yo, y lo seguimos siendo 250 ahora, y esa es una parte fundamental para que fluya la información. Me quedan dudas, hemos dicho, la segunda de las iniciativas es asegurar una determinada cultura que está basada en una serie de valores. Me quedan dudas de la práctica, es decir, de cómo se consigue de verdad, porque a mí el tema de la cultura empresarial me parece apasionante. Pero a veces es difícil llevarlo a un método, ¿no? De cómo lograrlo. Bueno, tiene que estar, como te digo, presente en todas las acciones. Entonces, en el momento en que tú haces un proceso de selección, que sería la primera parte en la que tienes contacto con una persona, ya tienes que hacer ese proceso de selección basado en valores. Y además de seleccionar por competencias, hacerlo en función de valores. Y si esa persona no los cumple, ya no puede formar parte de la empresa. Eso a mí me parece, efectivamente, eso es muy fácil de entender, es de sentido común, pero funciona. Es decir, si tú quieres, y se percibe sobre todo en compañías más pequeñas, pero también es verdad que podemos identificar ciertos valores culturales en compañías más grandes, ¿no? Y me estoy refiriendo a que el perfil de las personas tiene ciertas homogeneidades. Y se debe a que las personas que los han seleccionado han buscado eso. Sí, por eso te decía que es importante tener valores asociados a comportamiento. Nosotros trabajamos en equipo, por ejemplo, y todas las oficinas son open space, porque es importante la interacción constante. Entonces, una persona
cuyo mayor sueño sea el trabajar en un despacho solo, ya no tiene cabida en la organización. Y esto quizás es un poco extremo, pero en una entrevista sí puedes ver si una persona es colaborativa, si ha tenido problemas o no en diferentes equipos, si es una persona que afronta los cambios en su vida de manera positiva y con energía. Esas cosas se pueden detectar y ese es un primer paso. Evidentemente, en un proceso de selección hay cosas que se te pueden pasar y por eso, cuando ya están dentro de la compañía, en los procesos de evaluación y feedback que hacemos para medir la performance individual de cada uno de nosotros, también está incluida una parte de evaluación de los valores. Además de todo esto, intentamos reconocer a las personas que muestran de forma extraordinaria los valores de la compañía y los tenemos presente constantemente en todas las actividades que hacemos. ¿Cómo hacéis eso? Cada año hacemos una encuesta de valores y cultura y decidimos trabajar durante ese año uno de los valores, el que queramos mejorar. Se hace una revisión, vemos si tiene sentido mantenerlos todos igual, si tenemos que hacer algún cambio, pero participa toda la compañía en eso. Es un trabajo que tiene que ser diario, no vale tener un cuadro con los valores escritos, que eso queda muy bonito y también lo tenemos, pero tiene que haber un trabajo diario y una persona que se haga responsable de eso. De ahí que exacto, de ahí que el nombre pues vaya dirigida a esa parte. Vale, hemos dicho liderazgo, hemos dicho cultura y faltan dos. Sí, redes de apoyo, que es trabajar que los compañeros sean eso, compañeros. Tienes que facilitar espacios para que ellos estén juntos. Tienes que facilitar actividades en las que puedan interaccionar. Y la gente tiene que entender que cuando entra a trabajar en Habitísimo, no solo va a trabajar en Habitísimo en el departamento de, por ejemplo, Comercial España, sino que va a entrar a trabajar en una comunidad en la que todos tenemos que estar apoyando. Por eso tenemos, como te digo, los Open Space, tenemos muchas formaciones mensuales que se hacen de forma interdisciplinar, no se hace una formación para un equipo en exclusiva, siempre intentamos mezclar a las personas. Tenemos actividades lúdicas, que son las fiestas, que son muy necesarias, aunque mucha gente crea que no ayudan. Tenemos todos los espacios comunes, las salas de descanso y de ocio están situadas en un lugar estratégico de la oficina para que todo el mundo tenga que ir allí y se encuentren. Dedicamos mucho tiempo a cuidar esos espacios para hacer sentir cómoda a la gente. Cuando incorporamos a personas lo hacemos en grupo y además en grupos de diferentes equipos para que también tengan esa relación. Preparamos dinámicas para que se conozcan con las personas que ya están, les presentamos, tenemos reuniones trimestrales donde presentamos a los nuevos, colocamos sus fotos, etc. O sea, el objetivo de bloque entero, ¿qué sería? Tener una compañía que la comunicación de todo horizontal y vertical sea mejor porque todo el mundo se sienta parte de un mismo equipo. Todo el mundo se sienta parte de un mismo equipo y todo el mundo está abierto a ayudar al de al lado porque le conoce. Ya, y porque ha pasado... Independientemente de que se dedique a otra cosa totalmente distinta. Porque eso en las organizaciones grandes parece que es como que en la que se convierten en verdaderos silos, es como, bueno, pues le voy a pasar esto a los de legal, y los de legal los percibes como unos tíos que lo que van a hacer es tirártelo para atrás, o a ver los de financiero que me dicen, o el de compras, ¿no? Y vosotros queréis evitar eso. Claro, de hecho, por ejemplo, para el equipo de tecnología es súper beneficioso ir a sentarse cada X tiempo con el equipo de comercial, porque mientras ellos están haciendo llamadas, pueden ver cómo interactúan con, por ejemplo, nuestro CRM que han desarrollado, y les ayuda a hacer mejoras para el equipo de comercial. O a mí me interesa mucho saber cómo es la dinámica de comunicación entre el equipo de comercial y atención al cliente para ver si la posición que tienen o la distribución física de la oficina es la óptima para que ellos estén en constante interacción, por ejemplo. ¿Sabes lo que pasa muchas veces cuando las organizaciones crecen y se departamentan demasiado? Lo peor de todo no es que pierdan la comunicación entre ellos, sino lo peor de todo es que se suele generar una distancia enorme con el cliente, que es lo más importante. Entonces al final, pues el equipo técnico está mide su productividad en función de avances técnicos, pero no la mide en función del valor que ha generado el cliente. Y al final todo el mundo se olvida del cliente. Y bueno, eso tiene unas repercusiones enormes en la generación de valor. Claro, es que muchas veces nos intentamos romper la cabeza viendo cómo es el flujo de información perfecto del cliente a comercial, que pasará a atención al cliente, que luego pasará a dirección, que pasará a marketing, que pasará a tecnología. Y es mucho más fácil si lo haces depender de las personas.
Si tú consigues que el comercial que está llamando a Brasil sea amigo, tenga una buena relación con el desarrollador que lleva esa parte de la página, la información va a ser mucho más fluida. Fíjate qué interesante, o sea, que a veces tiene más impacto no el desarrollar procesos formales, sino el que sea informal, pero gracias a que las personas están cerca, ¿no? Lo que pasa es que cuando adquieres de determinada dimensión eso es imposible, porque claro, si tienes que acompañarlo. Vosotros tenéis 250 empleados, pero es que si tuvierais 10.000 o hay procesos formales en los que se comparte esa información, o si no es imposible, ¿no? Sí, evidentemente los procesos formales son súper necesarios y a medida que creces te ayudan a dar orden, agilizar y asegurar que eso llega a la persona indicada. Pero si tú haces patente a la gente que estamos todos juntos y les ayudas a crear entornos que sean buenos, si tú has tenido un buen momento con una persona es mucho más fácil que te comuniques con ella y que estés dispuesta a colaborar. Y mucha gente toma esta parte como algo muy estético, el típico ping-pong que tienen los emprendedores o el futbolín. No se trata de tener un ping-pong o un futbolín, se trata de tener un punto donde la gente se encuentre, pase un buen momento y a partir de ahí se trabaje en esa relación. No es la parte estética, la parte chula o la parte guayona o naif que le quiere dar mucha gente. Al final, las personas trabajan con personas y para personas. Bueno, yo te digo que yo he estado en oficinas en las que tienen todos los detallitos de startup, el patinete, el ping-pong, el futbolín, y los ves todos tristes, ¿sabes? O sea, no funciona. Y no funciona. No los dejan usar. Bueno, no lo sé si les dejan usar o no, pero vamos, que luego al final la realidad es que no hablan entre ellos, están tristes y tal, o sea, que la chorrada del detallito estético, si no va acompañada de algo más, ¿no? De verdad, de que los valores estén como nos contabas tú. Y que se tiene que dar ejemplo. Eso es. Nosotros tenemos una consigna que es la de decir que nadie va a hacer más el tonto que su jefe. Entonces los jefes o los directores de departamento tenemos que dar ejemplo y somos los primeros que tenemos que estar el día de carnaval disfrazados, que es algo que tenemos como tradición en la oficina, o el día que tenemos una actividad de RSC, siendo los primeros en hacerla. Evidentemente, si no va de arriba hacia abajo, no permea. Me está viniendo una película en la cabeza que es el logo de Wall Street. Y no hay que llegar a eso, ¿no? Es otra cultura diferente, no es la que yo potenciaría en mi empresa, pero al final es una cultura potente la que tienen en la está película. Claro. Hemos dicho 3 puntos y nos queda el último. La de cuidar a las personas, y es que tú como organización tienes que hacerle saber a los tuyos que les estás cuidando. Y esta parte tampoco se tiene que confundir con la de dar todo lo que te pidan. O sea, tú como organización tienes que saber qué quieres dar. Nosotros, en nuestro caso, damos mucho peso a la formación. Y sea la persona que sea la que llegue y esté el tiempo que esté con nosotros, 2 meses porque va a hacer unas prácticas, 2 años porque luego decide marcharse, o 20, ojalá que lleguemos, esa persona tiene que haber crecido tanto como lo ha hecho la empresa. Al final, cuando tú trabajas o empiezas en una startup, das mucha energía y te entregas mucho al proyecto y al final te entregas muchísimo de corazón. Es un proyecto en el que crees, no sabes si va a funcionar o no y pones mucha alma en el proyecto y es la parte chula de los emprendedores o la que engancha. Entonces, tú como organización tienes que ser generoso con el que te ha dado algo y así como devuelves a la sociedad aquello que tomas, también tienes que darlo a los empleados. ¿Y qué les dais? Nosotros damos muchísima formación, muchísima. Luego trabajamos mucho la parte de conciliación y cuando hablo de conciliación no me refiero solo a la parte de conciliación familiar. Tú tienes que ayudar a las personas a conciliar con sus estudios, por ejemplo, o conciliar con su vida privada. Y es muy importante, tú no puedes pedirle a alguien que se desarrolle profesionalmente y llegue hasta aquí si la parte personal se la estás robando y le estás quitando la energía. Esa parte es fundamental. Entonces, esa conciliación en toda su parte personal, el estar disponibles 100% para ellos. Mi trabajo, en realidad, si luego me queda tiempo hago otras cosas, es estar disponible para las personas y para ayudarles si les pasa algo dentro del trabajo o fuera. Y ayudarles a solventar. No es real que la Lidia que está en su casa
se quite ese papel en la puerta de la oficina y entre la Chief Happiness Officer y luego lo de Chief Happiness Officer se quede en Habitísimo y yo me vaya a mi casa. No es real esa separación. Y si tú quieres que una persona esté en un entorno competitivo dando el 100%, no puede estar preocupándose o llevando una mochila cargada de piedras. Siempre pongo el mismo ejemplo. El entorno es súper competitivo, no lo voy a repetir en la parte global, pero el mundo en el que nos movemos es similar a que te pongan a correr los 100 metros con Usain Bolt. O sea, ya sabes que las probabilidades son escasas y que el otro va a correr un montón. Pero si además de tener que correr los 100 metros, a ti te colocan unos pesos en los pies y sales 50 metros para atrás, eso ya es imposible. Entonces, lo que tratamos de mitigar es eso, quitar ese peso, ponerlos en la línea y que la persona pueda desarrollar el potencial. Yo aquí añadiría por lo menos darle mucha libertad, ¿no? Empoderarle. Eso, darle mucha libertad, darle mucha responsabilidad, porque eso hace que las personas y autonomía. Y autonomía, eso es, sí. La labor principal para mí de un director de departamento, un jefe, un team leader o como lo quieras llamar, es reconocer sus propias carencias, vuelvo a la parte del ser consciente, del autoconocimiento, del ego y demás, y rodearte de gente que suple esas carencias. Si tú te rodeas de gente que suple esas carencias y las potencias un montón, el equipo se empodera, tiene un nivel de engagement brutal, que es lo deseable. El engagement es lo contrario al estrés y es lo que hace que el trabajo te absorba y le dediques horas sin esfuerzo y pierdas la noción del tiempo. Tienen personas que afrontan mejor los retos porque tienen niveles de autoconocimiento y de percepción de la autoeficacia brutales, entonces cuando llega un problema saben que lo van a poder resolver. Si no, les has dado unos compañeros con los que pueden interactuar y que van a poder ayudarles a resolver ese problema y además te van a aportar ideas, porque saben que el conocimiento que tienen es grande. Vale, pues nos ha quedado clarísimo realmente de los beneficios que se obtienen a nivel organización, cuidando mejor a las personas y tú nos proponías 4 iniciativas que voy a simplemente nombrar, que era una, cuidar el estilo de liderazgo, que lo hacéis formando, estando muy cerca de los jefes de equipo. Cuidar la cultura corporativa, siempre a partir de unos valores, que los valores tienen que estar impregnados en absolutamente cada decisión, cada acción, cada día. Estábamos hablando de, las llamado redes de apoyo, pero bueno, básicamente es un nombre un poco, redes de apoyo, que suena como muy técnico, pero en el fondo es que una compañía todo el mundo esté muy cerca, que sean buenos compañeros. Que sean buenos compañeros, que se conozcan y que sean capaces de compartir la información. Y nos dabas un consejo interesante, y es que a veces es más eficaz eso que el hecho de establecer unos procesos formales de flujos de información. A veces es mejor eso, que se vayan el jueves a tomar copas y que los pague la empresa y se hagan amigos, y eso va a tener un mayor impacto que el hecho de estar definiendo flujos, ¿no? Y por último hablabas de cuidar a las personas, que es cómo, o sea, es decir, cuidar a las personas, yo entiendo darles mucho, porque si tú les pides mucho, tienes que darles mucho. Claro. Y en vuestro caso habláis de formación, habláis de conciliación y habláis de estar siempre cerca de los empleados. Vale, Lidia, pues muchísimas gracias, enhorabuena por tu proyecto y te deseo muchos éxitos. Gracias.